Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Pum, 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 pum. Bueno. Dándole continuidad a lo que estábamos conversando en el primer enlace, vamos a hablar también de los derechos y obligaciones del padre. El padre recién nacido tiene 14 días de permiso por paternidad para ayudar a la madre. ¿M? A su reintegro tiene que presentar prueba de que ya tramitó la cédula de identidad del niño y también realizó el certificado de nacimiento. ¿M? Si no presenta la prueba de que cumplió estos requisitos, se le descontarán los 14 días. Interesante. Requisitos para los permisos de detención de la estancia, presentación del certificado médico del pediatra, visado en el Ministerio de Salud. Puede extenderse a partir de los 7 meses de vida hasta los 2 años de edad inclusive. El certificado médico deberá ser presentado por la madre al empleador dentro del plazo de 10 días hábiles. En casos, el tiempo y el permiso será de 60 minutos por día. Interesante. Bueno, el Reglamento General Técnico de Vigilancia de Seguridad y Medicina en el Trabajo, 14.390/92, nos dice que tenemos que tener algunos recursos de acuerdo al número de trabajadores y en qué artículo está. Esto es un desglose de lo inherente al servicio de seguridad y salud ocupacional. Servicio de primer auxilio tenemos que tener con cualquier número de trabajadores. Botiquín de emergencia con cualquier número de trabajador. Local destinado a enfermería debe ser a partir de 25 trabajadores. Para el traslado de accidentados y enfermos, con cualquier número. Los exámenes admisionales y periódicos también debe ser con cualquier número. ¿Sí? Un programa de salud ocupacional debe tenerlo con cualquier número de trabajadores. Un servicio interno de seguridad, higiene y medicina en el trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Un técnico que trabaja vinculado en nómina cuando tiene igual o mayor cantidad que 150 trabajadores. A partir de 150 trabajadores es obligatorio tener un técnico de seguridad en nómina. ¿M? El servicio externo de medicina, higiene y seguridad en el trabajo puede ser con un número inferior a 150 trabajadores, los famosos consultores externos. Como lo conversamos hace rato, el CIPA, Comité Interno de Prevención de Accidentes, a partir de un número igual o mayor a 100 trabajadores. Evaluación del riesgo laboral. Esto es un requerimiento ineludible en lo que tiene que ver con respecto a seguridad y salud ocupacional. Evaluación del riesgo laboral, seguridad estructurales, prevención de incendios, instalaciones auxiliares, servicios higiénicos, condiciones ambientales del establecimiento, iluminación, ruido, polvo, gases, humos y vapores, condiciones termohidrométricas, todo se encuentra dentro de lo que tiene que ver
con el decreto ley 14.390/92. Este decreto se encuentra vigente y tiene peso de ley a pesar de ser un decreto. Eh, la nueva ley 5.804 comenzó a regir a partir de este año pasado, fines del año pasado, 34 artículos de la 5.804 que ya están reglamentados y ya pueden ser utilizados. ¿Mm? En el cual nos pide política de seguridad y salud en el trabajo y objetivos de la misma en el artículo 29, un plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos laborales y planificación preventiva. ¿Mm? Después también te pide gestión de peligros y riesgos, plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, un asesor de seguridad, te pide matriz legal. La matriz legal viene a ser todos los documentos y los vencimientos y los plazos. La documentación del ítem 1, los controles de salud de los trabajadores, más notificación y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, también deben estar cargados en el sistema REO. ¿Y cómo se declara la insalubridad? Recuerdan que un tiempo en la década de los 90 eh, había muchos casos de denuncia de insalubridad en el trabajo. Entonces, según el artículo 198 eh, del Reglamento General Técnico, cuando el trabajo debe realizarse en lugares insalubres o por su naturaleza ponga en peligro la salud, la vida de los trabajadores en condiciones penosas o en turnos continuos o rotativos, su duración no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales, debiendo percibir un salario correspondiente a la jornada normal de 8 horas. O sea, no va a tener una disminución en sus ingresos el trabajador simplemente por trabajar menos horas. Depende del lugar, debe ser evaluado por el técnico y el técnico tiene que sustentar su pedido en su evaluación. La insalubridad mencionada en el artículo 198 se le da la responsabilidad de calificar como insalubre o no la actividad laboral en dirección de general de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Justicia y Trabajo con la asesoría del organismo competente que es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Asimismo, hace evidente el carácter no definitivo de dicha calificación cuando dice que ésta será mantenida hasta que sea demostrada la desaparición de las causas ante el organismo mencionado. O sea, se puede levantar. La no conformidad se puede levantar. Servicios médicos en las empresas. Según la resolución número 42 de la Superintendencia de Salud, por la cual se modifican los requisitos documentales para la inscripción de la baja del Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, se establece el cobro de un jornal mínimo para caso especial y se amplía la vigencia de las categorías y acreditaciones. Servicio médico en la empresa debe tener la habilitación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, listado de profesionales con copia autenticada vigente de cédula de identidad, copia autenticada del registro profesional vigente del médico, especialista y trabajo del regente también. Copia autenticada del contrato de servicios con un especialista en medicina del trabajo si este fuera un consultor externo. Esta vendría a ser
la implementación que habíamos hablado hace rato sobre los artículos que ya están vigentes en el, esta es la resolución reglamentaria con respecto a los artículos vigentes de la ley 5.804. Están vigentes el 1 al 8 en forma consecutiva, del 13, 14, después saltamos 17, 18, 19, 23, 24, 25, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la ley 5.804. En mayo del año pasado fue visto, se hizo esta resolución, la 785 había sido. Mm, Esta es la 5078 que deroga los artículos 260 al 270 a la cuestión de los análisis de admisionales y periódicos por la cuestión de que había muchos nuevos requerimientos por las nuevas tecnologías vigentes en el mercado en este momento. Eh, Esto vendría a ser una pirámide con respecto a lo que es el peligro laboral. Después tener como siguiente escalafón el riesgo profesional, que está sustentado por el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, la carga física o carga mental, quieto, vigilancia de la salud. Estos a su vez están sustentados por la seguridad laboral, la higiene industrial, la ergonomía y psicología y la medicina del trabajo. Y todo eso tiene como base la prevención de riesgos laborales. Prevención y tratamiento, bueno, el higienista industrial identifica los peligros buscando las fuentes. eh, si en el medio ambiente, tiene que ver qué modalidad de actuación tiene. eh, el trabajador se encuentra en este punto en el cual él necesita seguir trabajando. Él puede tener una enfermedad, sea corta o largo plazo, dependiendo de la exposición, el tiempo de exposición, el tipo de sustancia y la cantidad de la sustancia presente. Ok, esto es otra visión holística también, ya, en el cual nos habla de riesgo de alteración de salud, lo que le estaba diciendo, la intensidad de la exposición, tenemos niveles aceptables de exposición y medidas, con utilización de medidas preventivas. ¿Cómo se hace eso? Y a través de la medición de la eficacia de la prevención. Algunos se pueden hacer con controles ambientales, otros se puede hacer a través de vigilancia biológica o de vigilancia del estado de la salud. Bastante interesante. ¿Cuándo deben de hacerse los exámenes médicos? Otra pregunta siempre sustentada por los de la patrona. Después de la incorporación al trabajo de un nuevo trabajador, después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud, tras una ausencia prolongada del trabajador por periodo igual o superior a 2 meses por motivos de salud, reconocimiento médico periódico, trabajador especialmente sensible a determinados riesgos. Estos serían los alérgicos. Ay, qué tema de esta cuestión de los trabajadores alérgicos. Complicado, pero es difícil de manejar, pero se maneja, se maneja, se maneja. Esto sería el formulario que se utiliza. Esto lo hizo la doctora Laura Flores en el año 2018, en el cual era utilizado este documento por el IGESA y para una pequeña vigilancia en la salud. Ella es una médica laboralista, es presidenta de la Sociedad de Médicos, eh,
de medicina en el trabajo del Paraguay. Acá, por ejemplo, tenemos, en este formulario sería la institución, el puesto de trabajo que ocupa el trabajador, dónde es su centro de trabajo, la fecha, actividad del centro, nombre técnico, realiza trabajo en altura, hace sobreesfuerzo, ¿m? Exposición a temperatura ambientales extremas por encima de 27 o menores a cero, si es conductor de vehículo, por qué motivo es. Tiene contacto con contaminantes, exposición a, a contaminación biológica, caramba, ruido, en caso de ruido, si es sin ruido la zona donde él está, si tiene niveles aceptables o niveles superiores sobre los permitidos, vibraciones, ¿no? Las vibraciones se miden en dos puntos, se miden en eje de mano-brazo o se puede medir también a cuerpo completo. Eh, Radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, riesgo derivado del uso de pantalla de visualización de datos, que sería la cantidad de gente que tenemos hoy por hoy trabajando en el área de informática. Mm. Interesante está el formulario ahí, muy lindo. Ah, papá, y acá donde firma el médico. Qué interesante. La conclusión, si es apto, si no es apto. Entramos en la parte de protocolo auditivo, protocolo higiénico sería ya. Esta parte sería higiénico ya. Estamos hablando de protocolo auditivo. Eh, la audiometría está dada por el nivel sonoro continuo equivalente a las 8 horas del día. Eh, bueno, si tenemos niveles superiores de 80 decibelios a 135, se deben hacer cada 5 años. Si es de 85 a 137 se deben hacer cada 3 años. Y entre 87 y 140 debe ser una vez al año. La audiometría es para poder determinar si no les va afectando o de qué manera le va afectando al operador o al operario, le va afectando el estar expuesto a diversos niveles de sonido, digamos. ¿Mm? Bueno, la parte de material particulado se hace por espirometría o también se puede hacer por radiografía o normalmente eh, las enfermedades más detectadas son la silicosis y la leucoconiosis. Ujú. Ujú. Eh, También se debe de observar vigilancia médica, protocolo de visualización de pantalla de datos. Esta es la manera correcta de posicionarse frente a la pantalla para trabajar. Uno, exploración, socorro, ¿dónde llamo? Ahí se que niña su jefe, ¿dónde llama? Exploración, perdón, por favor. Donde más tenemos exposición serían los ojos. Se puede hacer una corrección de la distancia y el ángulo. Acá están viendo entre 45 y 75 centímetros con una inclinación de 20 grados. El, entre
el operador y la pantalla de datos debe haber por lo menos 90 centímetros. ¿Mm? ¿Mm? Protocolo para la visualización de datos serían los daños en la columna vertebral, exploración del eje anteroposterior de la columna cervical, dorsal y lumbar, exploración del eje lateral de la columna dorsal y lumbar, exploración de la movilidad, dolor cervical, dolor lumbar a la flexión, extensión lateral izquierda, derecha, la rotación interna e externa de la irradiación. Las articulaciones, vamos a tener posibles dolores en el hombro, codo, muñeca. ¿Cómo se pueden detectar? A través del test de Pickstein, el test de Fallen y el test de Tinel. Mm, Esto es lo que estuvimos hablando de tanto manejar el tendón. Mm, Interesante. Este es el test de Fallen y este es el test de Tinel. El test de Fallen es este poner mano contra mano. Mm, Y el test de Tinel es el tocarse la parte del túnel carpiano, que es una de las lesiones más comunes o frecuentes con la gente que trabaja en pantalla de visualización de datos. Protocolo para manipulación de carga, exploración física, ¿m? La serie derecho e izquierdo, shoulder derecho e izquierdo, palpación, columna cervical, dorsal y lumbar, apófisis espinosas dolorosas, contractura muscular. ¿M? Acá tenemos algunos ejercicios para cómo hacer extensiones de piernas y cómo hacer la extensión de la columna durante la parada activa. Protocolo para manipulación de carga sería la exploración de las articulaciones, exploración de la movilidad, dolor, hombro, codo, muñeca, desviaciones en codo, varo y el valgo, aducción, flexión, extensión, rotación externa e interna, irradiación, alteraciones de masa muscular. Muy interesante. Pruebas complementarias sería una radiografía de la columna según la patología o criterio médico para la evaluación más certera del estado de su columna. Uno de los más frecuentes de encontrar sería el sileno. Estamos ya hablando de la parte de exposición de riesgos químicos en el trabajo. El sileno son buenos disolventes de grasas, ceras, resinas. Los cauchos y ciertos plásticos no son apropiados para el contacto con el sileno. El sileno tiene características de un líquido volátil de olor dulce, aromático, característico derivado del petróleo crudo y en menor grado de alquitrán de hule. Presenta tres isómeros, orto, meta y para, según la ubicación en el segundo grupo del metilo. Buen disolvente de la parafina, usa proceso de inclusión, inmovilización, bueno, inclusión, tinción y montaje de preparaciones de anatomía patológica. Caramba, cómo falsear la parte de mi internet. Va, viene. Espero que por lo menos quede bien grabado la clase. No sé que estoy hablando al santo botón acá.
¿Hay alguien conectado? Sí, están conectados todavía. A ver, a ver. Es- ¿Me Profe, escuchas? sí, medio que se apaga, después vuelve a otra la pantalla. Qué carajo. Y es por la cuestión del internet, pues. Posiblemente, sí. Está oscilando, tengo oscilación de corriente acá en el barrio. Sí, la Ande tiene problemas, me está confirmando mi esposa. Ah, ok, a la gran pistola. Bueno, menos mal, por lo menos ya dimos la mitad de la clase y por lo menos el material van a poder tener lo más completo posible. Me queda todavía tiempo suficiente de esto. Sí, tengo todavía tiempo. ¿Qué es el sileno? El sileno, hablamos ya en la cuadra anterior, sí. Nivel de toxicación, toxicidad, exposición crónica, características, dónde se utiliza para la fabricación de insecticidas, resinas sintéticas, explosivos, perfumes artificiales, plásticos, etcétera. Estos son los valores que deben ser medidos. Mm, mm, Esta es la toxicidad. Sí, ya hablamos. Hay dermatitis, manifiesta la piel seca, agrietada, disfunción neuroconductual, cefalea, la habilidad emocional, fatiga, pérdida de memoria, dificultad de concentración, disminución del periodo de atención, etcétera. Esa sería en la parte neuroconductual. Mm, bueno, ¿cómo hacer el control de los expuestos al sileno? Y es dosar 20 mililitros de orina emitida. La muestra se recolecta media hora después de cesar la exposición. Al finalizar la jornada de trabajo del día, debe ser recolectada en un envase plástico limpio, luego refrigerar en el freezer si la muestra no puede ser analizada en el día. Evitar realizar esta toma de muestra el día lunes, dado que los valores son significativamente más bajos que los otros días. Ujú. Bueno, anualmente se debe tener un examen clínico, se debe hacer un examen hematológico, gastroenterológico, neurológico, un hepatograma, orina completa y un hemograma con recuento de plaquetas. Necesitamos la asistencia de un médico para poder manejar este tipo de componentes. No, no lo vamos a poder manejar nosotros como técnicos. Hay que reconocer cuando tenemos limitaciones con respecto a ciertos síntomas, debido a que podríamos confundir nosotros los síntomas o las indicaciones dadas simplemente de las hojas de seguridad del producto. Sí o sí debemos consultar con un médico. Tenemos sileno, otro solvente, medida preventiva, solveno, menos tóxico, medidas preventivas, el formaldehído, o sea, el formol al 40%. Ujú. La toxicidad del formol, la fuente irritante de los ojos, la piel, la vía respiratoria, dermatitis por contacto, bronquitis crónica, exacerbación del asma bronquial. ¿Qué debemos hacer? Examen periódico, vigilancia médica anualmente, el examen clínico con orientación, mm, la vigilancia biológica, hacerse un examen periódico. Mm, Interesante.
Profe, no te estoy escuchando. Ahí me escuchas, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahí. Bueno, ok. Continuamos otra vez. La parte de primeros auxilios, hablamos un poquitito de formol y las cuales serían las medidas preventivas, cómo evaluar las medidas preventivas, cómo se debe hacer la manipulación de sustancias químicas en general, cuáles serían los protectores de mano más indicados, ¿m? Neopreno, nitrilo y butilo. Para los primeros auxilios, en caso de inhalación de cantidad importante, trasladar a una zona con aire limpio y mantener en reposo. El famoso sacarle afuera para que se siente, le hace sentar con la cabeza agacha. Eh, en caso de que tenga algún derrame, tenga contacto con el producto químico, se recomienda el mojarle al personal de pie para poder, con la ropa puesta, para poder eliminar todo rastro que pudiera quedar sobre él de la exposición que tuvo en el caso de exponerse o de tener contacto con alguna sustancia peligrosa. Es la famosa ducha lava ojo. No sé si alguno lo conoce, tiene en su lugar de trabajo la ducha que tiene un lavatorio pequeño que es verde, de color verde, que normalmente se maneja con una cadenita para poder echar la presión de la ducha. Esa es la famosa ducha de emergencia o ducha lava ojo. En caso, bueno, el alcohol metílico metanol, este es altamente tóxico. Muy raro es que se lleguen a intoxicar, pero es siempre de cuidado. Además, digamos, el punto de ignición del metanol es muy bajo. Es más bien el peligro es más considerado en el punto de ignición antes que en la toxicidad por exposición. Mm, Toxicidad, trastornos locales, neurológicos, trastorno de la visión. Los exámenes periódicos deben contemplar examen clínico, neurológico, oftalmológico y de vías respiratorias. Semestralmente se debe hacer una mueva urinaria y un análisis biológico de exposición. La vigilancia para los personales puestos en el área de químicos se deben hacer anualmente, algunos, y deben incluir lo siguiente: examen clínico, dermatológico, neurológico, oftalmológico, otorrinolaringológico y el fondo del ojo. Protocolo de monitoreo para los trabajadores ocupacionalmente expuestos a riesgo biológico. En este caso vamos a tocar la tuberculosis como ejemplo. Se debe realizar una prueba para ver si da positivo o da negativo. Esto ya se había terminado, pero aún así sigue en los no vacunados normalmente es lo que se da este tipo de enfermedad. ¿Cuál sería la vigilancia? ¿Cuál sería la evaluación? Eh, Nosotros debemos de saber que por ley hay una confidencialidad de los datos obtenidos entre el personal médico y el personal de planta. La Constitución Nacional en el año 1992, en su artículo 33 del derecho a la intimidad, habla la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o los derechos de terceros, está exenta
de la autoridad pública. Se garantizan el derecho de la protección de la intimidad, de la dignidad, de la imagen privada de las personas. Mm. El artículo 36 habla del derecho a la inviolabilidad y inviolabilidad del patrimonio documental y comunicación privada. El patrimonio documental de las personas inviolables lo requiere cualquiera sea por su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas o cualquier otra especie, las colecciones o reproducciones de testimonio, los objetos de valor testimonial, así como las respectivas copias, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sin orden judicial específica previstos en la ley, siempre que fuesen indispensables para los esclarecimientos de asuntos de la competencia correspondientes a la autoridad. La ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de los registros legales obligatorios. En el artículo 135 de la Constitución Nacional habla del habeas data. La ley 1626 del año 2000 de la función pública habla en el artículo 57 de las obligaciones del funcionario público. La ley 1682 de 2001 que reglamenta la información de carácter privado. Ta. Se modifica, amplía, deroga varios artículos de la ley, reglamenta de carácter privado. Ujú. Confidencialidad, el contenido es confidencial, queda obligado a respetar esa condición, fulano, mengano, todo aquel que por cualquier circunstancia tenga acceso al mismo. La violación de esta disposición se considerará falta grave para todos los efectos legales. En caso de que nuestro eh, operador tenga un problema de salud y el médico, en vez de ayudarle y curarle, comunica la dirección o comunica de manera incorrecta a la dirección, eh, también puede ser porque viste que él ya firma el acto médico del funcionario. Si él está apto médico, quiere decir que en el lugar de trabajo adquirió la enfermedad una vez que el médico laboral le autoriza para comenzar a trabajar. Interesante este punto, muy interesante. Hay mucho por aprender. El Código Penal, la ley 1160/97 habla de la revelación del secreto de carácter privado. Será castigado una pena privativa de libertad de hasta un año o con multa. Mm, La pena se aplicará cuando el secreto sea de carácter industrial o empresarial. La pena privativa de libertad puede ser aumentada hasta 3 años. Eh, La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Mm,